Bai, Egunon. Bueno, hoy tenemos al amigo Emilio Cerdán como ponente, que va a tratar sobre la Dana de Valencia de hace justo un año. Y como es justo el día del aniversario, vamos a hacer en primer lugar un minuto de silencio. Bueno, y para empezar con la presentación, decir que Emilio, en cuanto a estudios, estuvo en la Universidad Laboral de Alcalá de Henares en los años 68-71 y aparte de Emilio, pues hoy hay una representación bonita de aquellos amigos de aquellos tiempos. Emilio ha venido de Madrid y también han venido de Madrid Juanjo y su mujer Mercedes y Antonio. De Vizcaya nos han venido Chema y su mujer Dioni, José Félix y su mujer Eusquiñe, y por otro lado ha venido también de Arrasate otro ex universitario de Alcalá de Henares, que es Juan Nan. Decir que, bueno, gracias a la estancia que hicimos en Alcalá de Henares en esos 3 años, pues bueno, hemos hecho una gran amistad con gente de toda España y por eso han solido venir aquí pues, a dar las charlas, ¿no? Luego Emilio fue a Madrid y allí se licenció en Ciencias Matemáticas en el año 76. Más tarde hizo el doctorado, también en Ciencias Matemáticas, el año 87. Es catedrático, bueno, ha sido catedrático emérito de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Análisis Económico también en la misma universidad desde el 78 y catedrático desde el año 92. Ha impartido todo ese montón de asignaturas y también cursos de posgrado en universidades como la Complutense, Carlos III, Castilla-La Mancha, Baleares, Instituto de Estudios Fiscales, AEMET y CENFI. Es miembro del grupo, ha sido miembro del grupo de investigación en economía ambiental y sostenibilidad de la Universidad Complutense. Ha sido presidente de la Asociación Hispano-Portuguesa de Economía de los Recursos Naturales y Ambientales, AERNA, y también director del área de sostenibilidad y estudios ambientales en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, ICEI. Autor de 13 libros y 54 publicaciones en revistas científicas, así como numerosas colaboraciones con universidades y centros, tanto nacionales como internacionales. Ha dirigido 9 tesis doctorales y participado en 86 tribunales de tesis, en la mayoría de ellos como presidente. Bueno, y aparte de todo este currículum, aquí vemos en la parte izquierda que suele dar charlas, congresos y demás pues en un montón de puntos, ¿no? Ahí vemos en Gijón, luego ha solido dar también en Málaga, en cualquier punto de España. Y en la parte derecha pues estarían unos ejemplos de los libros que ha escrito sobre cambio climático, sobre optimización dinámica, sobre teoría de juegos y otros más. O sea que, Emilio, cuando quieras, tú tienes la palabra.
Egunon denoi, eskerrik asko antolatzailei, gonbidapenagatik, orea da niretzat gaur hemen egotea. Bueno, muchas gracias, Jesús. ¿Dónde estás? Muchas gracias por la presentación. Como ha dicho Jesús, cuando teníamos 14 años y no habíamos salido de las faldas de nuestras madres, conseguimos una beca para estudiar y nos destinaron a todos en la Universidad Laboral de Alcalá de Henares. Ahí coincidimos con Jesús y con otros compañeros que están aquí. Y fueron años importantes en nuestra vida, porque crecimos apoyándonos unos en otros. De ahí que hemos conservado la amistad para toda la vida, ¿no? Tantos años después nuestra amistad ha crecido. Allí tuvimos buena formación, todos nosotros teníamos beca y para continuar la beca los años sucesivos teníamos que sacar buenas notas. Por tanto, el nivel de trabajo era alto, el nivel de los profesores era muy bueno y aprovechamos bien el tiempo. Estuvimos allí 3 años y luego yo por estar... precisamente por seguir con los amigos, compañeros que tenía en Alcalá de Henares, decidí continuar en Madrid, en lugar de regresar a mi tierra. Y allí he seguido en Madrid y sigo viviendo en Madrid, aunque voy a mi tierra muy a menudo porque ahí tengo a mis hermanos, ahí he tenido a mis padres y ahí tengo mis raíces, ¿no? Yo soy valenciano de Benicarló, provincia de Castellón. Bueno, pues nada, vamos a empezar con la charla. La Dana de Valencia desde una perspectiva multidisciplinar. Permítanme que empiece con esto, ya que estoy aquí en Euskadi. Economías es una revista, Economías, es revista de economía de aquí, revista vasca de economía. Precisamente en el número 97 de primer semestre del año 2020 publicamos un artículo que se titula Cambio climático, riesgo de inundación y medidas de adaptación, retos en la valoración de daños y evaluación de medidas. Este trabajo, yo soy uno de los autores, y lo hice con Pablo, que hizo su doctorado precisamente en la Universidad de Alcalá, casualidad, y luego con 2 compañeros, Sebastián y Yvonne, que son del BC3, Back Center of Climate Change, centro de investigación de mucho prestigio internacional, ¿no? Y tuve la suerte de trabajar con ellos, y con Nuria, que es de la Universidad Pública de Navarra. Hicimos este trabajo y aquí abordamos el tema de riesgo de inundación, valoración económica, y luego lo aplicamos a inundaciones en el río Ebro, en el río Nervión, en el río Urola, en la costa del País Vasco y luego cuando se abrió el canal de Deusto en Bilbao. Pero hoy no toca eso. Otro día, si quieren, hablamos de estos temas, pero hoy nos vamos a centrar en esto. Entonces yo me acerco a este tema con mucho respeto y con mucha humildad. Bueno, todos hemos seguido el tema, sabemos la tragedia, sabemos lo que ha supuesto, lo que sigue suponiendo a los valencianos. Yo visité el sitio, todos los sitios donde fue mayor la inundación y mayores las víctimas, y os puedo decir que visitando eso, lo visité, me acompañó un primo hermano mío que se llama Félix Tena, que trabaja en la televisión valenciana, Apunt, y que él estuvo al pie del cañón. Él estaba con un cámara el primer día, cuando empezó todo esto, les pilló allí, les pilló la lluvia torrencial, y ya les dijeron que volvieron, y él, como profesional que es Félix dijo, no, yo voy a volver allí, yo soy periodista de raza y voy a volver. Pidió un coche, otro cámara que estuvo dispuesto a ir con él y se fue. Y pasaron la noche allí, que tuvieron riesgo con el coche porque ya la lluvia era muy intensa, tuvieron que estar en un alto y bueno, o sea, lo ha vivido en primera persona, ha hecho reportajes muy interesantes y me ha ayudado mucho a preparar esta presentación, ¿no? Yo precisamente le pedí si podía visitar los sitios acompañado por él, que se lo conocía, y así lo hicimos. En mayo estuvimos visitando todos los sitios acompañados por él. Me presentó a personas, me puso en contacto con profesionales muy destacados
Y sobre todo os puedo decir que estar allí y ver en Chiva, en Paiporta, en Picaña, el ver allí, el ver cómo había quedado digamos, la Rambla, los hoyos que había, las casas destruidas, las señales de a dónde había llegado el agua, o sea, te impacta mucho, ¿no? Y entonces yo cuando vi eso digo, ¿qué voy a hablar yo? O sea, te sientes pequeño, dices, esto es tan grande, esta dimensión es tan enorme que te sientes pequeño, pero bueno, hemos trabajado para dar algunas ideas, ¿no? Entonces, el contenido de mi charla va a ser sobre factor meteorológico, factor hidrológico y factor económico. Puesto que estamos precisamente en el aniversario, hace un año que pasó, y son las 10:10 de la mañana, permitirme que lea este libro. Es un libro escrito por Sergi Pitarch, que es un periodista de Valencia. Y ha sacado un libro que yo lo he conseguido el sábado por la tarde porque acaba de salir. No me lo he leído todavía, pero os puedo asegurar que esta semana me lo leeré. Y está muy bien porque el libro se llama Las horas del caos, la dana crónica de una tragedia. Entonces te va, hora a hora, te va describiendo las cosas que van pasando en ese día. Y como dice él, está escrito en base a hechos. Dice, no, mi libro es de hechos que están comprobados. Ni opiniones, ni valoraciones, ni nada, de hechos. Entonces, permitirme que empiece leyendo un pequeño párrafo para que veamos qué estaba pasando a estas horas hace un año por allí. Un vecino de Llombai avisa al 112 de que una vivienda en planta baja se ha inundado por las lluvias y en ella ha quedado atrapado un paciente oncológico. Son las 10:53 y solicita un rescate urgente. A las 10:58 reportan al 112 desde Lénova un aviso muy importante. Se han inundado el paso a nivel y la estación del pueblo. Continúan llegando llamadas de personas muy preocupadas por la situación. Un conductor avisa de que en la A3, a la altura de Cheste, ya no se puede circular. Otro, en el mismo municipio de La Hoya de Buñol, reporta un parking con el agua por encima de los capós de los coches. Eso estaba pasando a estas horas en Valencia hace un año. Bueno, voy a centrarme ya en el guión que he preparado. Y entonces vamos a hablar del factor meteorológico, del factor hidrológico y del factor económico. Hay más factores, porque esto es muy multidisciplinar, pero he seleccionado estas tres porque creo que son muy importantes. Factor meteorológico. ¿Qué es una dana? Lo primero es, ¿qué es una dana? Eso es lo primero que tenemos que tener claro, ¿no? Y mucha gente dice, ¿y tanta agua? Porque luego veremos, tanta agua, ¿de dónde sale tanta agua? ¿De dónde sale tanta agua? Bueno, pues esto responde al ciclo hidrológico. Dentro de este ciclo, la evaporación es un proceso determinante, la evaporación. En el ámbito global, el ciclo hidrológico está caracterizado por una evaporación de 500.000 kilómetros cúbicos de agua al año en el mundo, ¿no? Produciéndose la mayor parte de esa evaporación sobre los mares y océanos. ¿De dónde sale? Pues de los mares y de los océanos sale el agua, y ahí hay mucha agua, ¿no? Bueno, ¿qué es una dana? Dana significa depresión aislada en niveles altos. ¿Y qué es la gota fría? Lo mismo. A esto llamábamos gota fría, en España llamábamos gota fría, y en determinado momento apareció el nombre de dana, que vino desde Alemania. Depresión aislada en niveles altos. Por cierto, que depresión aislada en niveles altos solo lo llamamos aquí en España. En Alemania y el lenguaje internacional es Katastrophe, depresión aislada. Aquí decimos en niveles altos. También quizás, y seguramente, como homenaje póstumo a un meteorólogo español llamado Francisco García Dana. Entonces, ¿qué es la dana y cómo se forma? Bueno, aquí tenemos, digamos, a nivel global, en la biosfera tenemos lo que se llaman corrientes en chorro, que son muy importantes, las corrientes en chorro. Dentro de las corrientes en chorro, que ahí las tenemos, corriente en chorro arriba, corriente en chorro polar, en el hemisferio norte, luego corriente subtropical, debajo corriente subtropical y luego la corriente del chorro polar. La que nos interesa a nosotros es la de arriba de todos, circulación del chorro polar. Esta es clave. La circulación del chorro polar va siempre de oeste a este, siempre a una altura a mucha altura, digamos
6.000, 8.000, 9.000, 10.000 metros, muy alta. Y es polar, por lo tanto eso es aire muy frío, muy frío, muy frío. Y siempre va de oeste a este, siempre. Vemos que no siempre va igual. A veces va así estable, como la de la izquierda, y a veces va ondulada, como en la derecha, no siempre. La corriente en chorro, va polar, nos centramos en ella, no es como una autopista que siempre es igual, no, cambia mucho, cambia mucho. Y las líneas aéreas están siempre pendientes de la información meteorológica para adaptar sus vuelos, adaptar a la corriente en chorro. Viniendo de oeste a este, si un avión capta bien, coge bien la corriente en chorro, puede reducir el trayecto desde Nueva York a París hasta en 3 horas. 3 horas es mucho, es excepcional, pero el otro día lo hablaba con un piloto que hace ese recorrido y me dice, 3 horas puede, pero es excepcional, pero 1 hora y media, fácil, 2 horas. O sea que es muy importante, la corriente en chorro que va muy arriba. Aquí vemos cómo va. Aquí vemos cómo va la corriente en chorro, que va así, se va moviendo de esta manera. Y eso va muy arriba y es muy frío. Bueno. Vale. Y entonces, ¿qué es una dana, una depresión aislada? Pues lo que vemos ahí, a la parte izquierda, es que la corriente en chorro, o sea, si va muy tirante, bueno, pues va muy tirante, va estable, pero imaginar que aquí se pone Jesús mismo delante se pone ahí, y nos ponemos una cuerda tirante. Vamos andando los dos y con una cuerda tirante. Y va tirante. Si yo tengo prisa y le empujo, ¿qué pasa con la cuerda? Se ondula, porque hay fuerza desde atrás. Bueno, pues cuando pasa eso, que hay fuerza desde atrás, se curva más y llega un momento que se puede salir. Un trozo se sale, como lo tenemos en C. Y es de bajas presiones. En D está completamente aislada. La corriente en chorro polar siempre va de oeste a este, sin embargo, digamos, la depresión, el trozo que se ha salido, va a la deriva. No siempre va de oeste a este, sino va de oeste a este, va dando vueltas. Pero siempre termina volviendo, siempre. El final de una dana siempre es volver a la corriente en chorro, ¿no? Entonces, aquí tenemos la dana de estos días, ahí la tenemos. Ahí tenemos arriba la corriente en chorro y ahí tenemos la depresión aislada, digamos, el trozo frío que ha salido y lo tenemos ahí en la península ibérica, ahí lo tenemos situado. Y esto es una depresión aislada a niveles estratosféricos. Esto es una dana, que es un trozo de aire frío que se ha salido de la corriente del chorro, que se queda ahí se va moviendo un poco y da la lata hasta que vuelve otra vez. Al final vuelve al redil. Entonces, ¿cómo se forman las danas? Fijaros, ahí en uno, ahí tenemos la corriente en chorro. En 2, vemos que se va curvando y se produce como un estrangulamiento. En el 3 se produce aislamiento, se estrangula, pero luego ya se ha salido, ya va independiente. Y luego siempre termina volviendo otra vez, reintegración en la corriente de chorro. ¿Qué pasó en esta ocasión? ¿Y qué pasa con una dana? ¿Una dana siempre provoca lo que ha provocado aquí? No. Cuando hay una dana, no necesariamente hay lluvias como las que ha habido. No, hay muchas danas en el mundo y hay muchas danas, pero no todas provocan estos efectos. Para que se provoquen estos efectos tienen que pasar más cosas, que ahora veremos, más cosas. De hecho, según me han comentado expertos, como el 30% de las danas no producen ningún tipo de precipitación.
el 30% producen precipitación fuerte o muy fuerte, o sea, considerable, ¿no? O sea que solo el 30% nos pueden causar problemas, pero el 70% no nos causan problemas, y el 30% ninguno. Pero ¿qué pasó con esta? ¿Qué pasó con esta? Bueno, ¿qué más pasó y tiene que pasar para crear problemas? Pues mira, aire frío en las capas altas de la atmósfera, ese aire frío, la dana, ya está la dana suelta por ahí, y crea inestabilidad en la atmósfera. Pero luego, ¿qué pasa en superficie? ¿Qué pasó? Aire cálido cargado de mucha humedad, sobre todo desde el Mediterráneo. Hay algunos estudiosos que dicen que en esta ocasión, aparte del Mediterráneo, vino también de parte del Atlántico. La EMET no cita esa parte del Atlántico, pero hay algunos expertos que me han dicho, tanta agua había, aunque el Mediterráneo esté caliente, es que era tanta que seguro que vino del Atlántico. Y algunos estudios sí cuentan con que vino algo del Atlántico también, porque como veréis fue una barbaridad de diluvio. De todas formas, aire cálido en superficie, el aire cálido, por ejemplo, sobre el Mediterráneo caliente. ¿Qué pasa por ejemplo, con el Mediterráneo caliente? ¿Qué pasa con el aumento de calor? Si hay más calor, hay más evaporación. ¿Evaporación qué quiere decir? Que el agua pasa del estado líquido al estado gaseoso. Por una parte hay más evaporación. Y por otra parte, digamos, ese aire que contiene vapor de agua, ese aire tiene más humedad, porque el punto de saturación de contenido de vapor de agua aumenta con la temperatura. Luego el contenido de humedad, a mayor temperatura, el contenido de humedad del aire que sube es mayor que si no hay tanta temperatura. Luego, aparte del aire cálido, hace falta viento. Vientos en superficie soplan desde el mar hacia la costa. Nos vienen vientos con aire cargado de humedad y aire caliente. Y luego, para terminar, también ocurre que la orografía alta, cerca de la costa, ayuda a elevarse el aire cálido y húmedo. Tenemos ahí la orografía que se eleva. Y entonces llega un momento que se juntan el aire frío con el aire caliente y se crea lo que se creó. ¿Qué pasa con el Mediterráneo? Este cuadro lo he sacado del CEAM, que es un centro de investigación de ahí de la Comunidad Valenciana, muy importante, que hicieron un trabajo, y aquí nos ponen esto. La temperatura de la superficie del mar Mediterráneo. Fijaros, nos dicen, lo que tenemos en oscuro es la media entre 1982 y 2011. 1982 y 2011, es poco tiempo, no estamos... Bueno, pues la media de esos años, incluso en esos años, que son pocos, las líneas de color corresponden a lo que ha pasado en los últimos 4 años. Entonces, fijaros que incluso en la media de los últimos años, la temperatura aumenta. Y la de color morado es la última, es la de 2024. Fijaros cómo la temperatura está más encima que la media de los últimos años. Entonces el Mediterráneo se calienta, está caliente. Bien. ¿Qué pasó del 25 de octubre al 4 de noviembre? Vamos ya en concreto. Bueno, el viernes 25, una amplia borrasca se sitúa frente a las Islas Británicas, con un potente chorro trasero de 100 nudos, que la empujaba en dirección sur. Y es lo que os decía, que digamos que un potente chorro trasero, o sea, el chorro por detrás le está empujando. Y eso crea que se ondule la corriente en chorro, ¿no? El sábado 26, debido al empuje del chorro trasero, se fue descolgando una vaguada y se fue transformando en dana. El sábado 26 se transforma en dana. El domingo 27, la dana comenzó a desplazarse ligeramente en dirección sur, manteniéndose siempre dentro de la península. Ese día, domingo 27, se produce un aviso especial de la EMET. Estamos ante un temporal muy importante. El lunes 28 se iba, grandes bolas de pedrisco en Almería. El martes 29, estamos hace un año, ¿no?
Se profundizan aún más los sistemas de baja presión en superficie, localizados sobre el Golfo de Cádiz y el Mar de Albarán. Bueno, y entonces ahí se generan lo que se llama estructuras de precipitación de tipo tren convectivo. O sea, aquí lo que pasó fue estructuras de tipo tren convectivo. ¿Qué quiere decir estructuras de tipo tren convectivo? Que por las razones que hemos visto anteriormente, viene el aire caliente, se topa con el aire frío y hay una precipitación tremenda, una tormenta tremenda. Es un tren convectivo y entonces hay una sucesión. Cuando esa termina, viene otra automáticamente y vuelve a empezar, sobre el mismo sitio. Y luego otra, y luego otra. Un tren convectivo es una precipitación, y otra, pero por favor, para, no, y otra. Como les decía yo a los valencianos, esto es como una traca, y otra traca, y otra traca. Y el final de una traca sirve para el comienzo de la otra, y otra traca, y otra traca. Eso es un tren convectivo, ¿no? Y eso es lo que pasó el día 29. Sí, aquí hubo tornados también. Eso lo veremos después. Hubo tornados porque cuando el agua pasa de líquido a gas, digamos, ese calor en forma de energía, esa energía se queda ahí, digamos, en el vapor de agua, se queda ahí. Y luego cuando vuelve otra vez a líquido, se despliega esa energía que está ahí acumulada. O sea, al cambiar de líquido a gas, la energía se mantiene en forma de energía latente, que está ahí latente. Y al volver de gas a líquido, se despliega esa energía que está latente. De hecho, bueno, luego comentamos. Bueno, a todo esto, estamos en el martes 29, hace un año. A todo esto, ese día, ya a las 7:36 de la mañana, hubo aviso rojo de la AEMET en Málaga y en Valencia. En Valencia hubo aviso rojo de la AEMET. De hecho, ya el día anterior, el lunes día 28, en la Universidad de Valencia, se creó en la universidad un comité de crisis y decidieron suspender la actividad docente ese día. No hubo clases en la Universidad de Valencia el día 29, lo cual fue decidido el día anterior. Y ese día por la mañana, al ver que las cosas estaban peor, en la Universidad de Valencia dijeron, no solo no hay clases, sino que se suspende toda la actividad, que no vengan los administrativos, que se cierre todo, que solo queden los servicios imprescindibles, que no vengan los investigadores, instalaciones deportivas, nada. Y al menos en 11 municipios también se dice que no hay clase, se suspenden las clases, ese día por la mañana, a iniciativa de la Universidad de Valencia y de algunos municipios. Bueno, pero la Dana se quedó ahí varios días. La Dana se resistió en volver al redil, no volvía. Fijaros, el día 30 hubo aviso rojo por parte de la AEMET en Jerez, porque estaba la Dana por ahí lanzando. El día 31 de octubre hubo aviso rojo por parte de la AEMET en Castellón, en Benicarló, en mi localidad. Aviso rojo. En Vinaroz se desbordó el río Servol. En Benicarló hay siempre, yo recuerdo de pequeño, de siempre decíamos, el río seco, que pasa junto al cementerio y va al mar, pero es el río seco, nunca lleva agua, es una rambla, como las que son de allí. Y luego hay otra rambla que yo desconocía, que es la de Alcalá. Esa rambla se llama la Rambla de Cervera. Por supuesto, el día 31 hubo avisos que la gente no saliera de casa, no hubo colegios, y me consta, porque escuché al alcalde de Benicarló, que le entrevistaron en Apunt, y decía que estaban en máxima alerta y que una cosa muy importante, que estaban en contacto los alcaldes de la zona de arriba, de esos barrancos, la alcaldesa de Cálich, de Cervera del Maestre, de San Mateo, estaban en continua comunicación con los alcaldes más abajo diciéndoles cómo iba el barranco. Pues ahora viene así, Estuvieron súper atentos y de hecho no hubo víctimas mortales. En Benicarló sí que hay un parador muy importante y sí que hubo problemas en la estructura del parador, que tuvo que cerrar un tiempo, pero no hubo desgracias personales. En Vinaroz, donde se desbordó el río, tampoco, no hubo desgracias. Pero el día 1 de noviembre, aviso en rojo en Huelva. El 2 de noviembre,
avisos naranja, ninguno en rojo. El 3 de noviembre, aviso rojo en Almería y también en Valencia. Y el día 4, aviso rojo en Barcelona. Todo eso es la Dana, que está todavía por ahí. Ahora, afortunadamente, como en el 29 ya nada. Por lo menos los efectos, ¿no? Aquí tenemos a la Dana en cada uno de esos días. Aquí la tenemos. La tenemos cada día y fijaros que al final cómo vuelve. Al final vuelve, tarda días, el 2 de noviembre, el 3 de noviembre y el 4 de noviembre está completamente reintegrada ya. Bueno, esto es importante. Observemos esto es muy importante. Aquí tenemos, con datos de la AEMET, los récords de precipitación, desde que se tienen registros en España, por intervalos de 10 minutos, de lo que pone ahí. Entonces, de 10 minutos hasta, digamos, a la derecha tenemos los récords a 29 de octubre de 2024. O sea, después de este episodio de la Dana, cómo quedan los récords de precipitación. Y a la izquierda, cómo estaban los récords de precipitación antes del día 29. Entonces, observemos que para 10 minutos, lo que llueve en 10 minutos, no hubo nuevo récord, sigue el mismo, Vinaròs. En 20 minutos ya cambia. Ya no es Vinaròs, que estaba en 77, ahora es Turís, 80,2. Poca diferencia. 30 minutos sigue Vinaròs, 103, no un nuevo récord. Pero en una hora, el récord estaba en Vinaròs, 159 milímetros, y ahora Turís ya es 184,6. En una hora, fijaros, 184,6. 184,6 litros por metro cuadrado que caen en Turís en una hora. Lo mismo que llueve en Almería en todo un año. Cayó en una hora en Turís. Pero esto va a más. En 2 horas, el récord estaba en 214,8 y ahora ya está en Turís también en 319,6. Del récord que, fijaros, el récord, imaginaros en unos Juegos Olímpicos que hay un récord y un nuevo récord, es tal diferencia con el anterior. O sea, es espectacular. Fijaros aquí, es que es enorme. En 2 horas, en 3 horas, de 235 a 476,2. O sea, más del doble en 3 horas. Llovió en 3 horas más del doble de lo máximo que había llovido hasta entonces, más del doble. Y en 4 horas, de 259 a 589. Y en 5 horas y en 6 horas, de 289 hasta 620. O sea, una barbaridad. Y luego ya menos. En 24 horas, de hecho ahí dejó de acumularse. O sea, lo más fuerte es lo que pasó a lo largo de 6 horas seguidas. En 6 horas seguidas cayó más agua que nunca había caído, pero muchísima más. En 6 horas. Ahí está la clave. Aquí lo tenemos. Luego esto será importante. Luego, ahí tenemos en Turís, las columnas me dan lo que cayó en 10 minutos. Aquí está, medidas por 10 minutos. Entonces, fijaros que a las 6, las 7, las 8 de la mañana hubo, lo que está en verde y la línea continua es el agua acumulada, la acumulada. Pero fijaros que lo peor está entre las 3 y las 7 de la tarde. Entre las 3 y las 7 de la tarde. Ahí está lo peor. O sea, hace un año os he leído lo que os he leído, pero lo peor estaba por llegar. Lo peor vino a partir de las 3 de la tarde. Bien, factor hidrológico. Bueno, hasta aquí factor meteorológico. Hasta aquí es el agua. Pero el agua no mata. Del agua no se murió nadie. No, hubo gente que se vio en apuros, no. ¿Dónde está el problema? Factor hidrológico. El agua se acumula y a través de ríos y barrancos se mueve y viene con mucha fuerza y causa los problemas que causa, ¿no? Ahí está el problema en lo hidrológico. De hecho ya hay una cita una cita importante de un especialista de hace más de un siglo, que en un informe que he leído ahora la recuerdan, que dice, vamos a ver, dos precipitaciones idénticas, digamos, en el mismo espacio, en el mismo volumen, en 2 contextos distintos, dan lugar a resultados completamente diferentes. O sea, depende mucho
de más cosas, no solo del agua y del cauce, depende de más cosas. Factor hidrológico. Bueno, aquí tenemos, a la izquierda tenemos el 25 de octubre, una vista de Valencia, de esa parte, sobre todo de esa parte, y a la derecha el 30 de octubre. Fijaros la diferencia. Y fijaros que el agua no ha limpiado. Esto está completamente marrón, completamente marrón. Es el lodo que arrastró el agua, la cantidad de lodo. Fijaros cómo está ya la albufera y cómo está el mar, ¿no? Bueno. Sí. Aquí en 2007 tenemos la Directiva Europea de la Unión Europea sobre inundaciones, que es importante. En esta directiva se reconoce al cambio climático como uno de los factores que están contribuyendo a aumentar la probabilidad de ocurrencia de las inundaciones, así como su impacto negativo. Traspuesta a la normativa española por el Real Decreto 903/2010, evolución preliminar del riesgo de inundación, bueno, cosas que hay que hacer. Entonces, ahora, precisamente inspirado en lo que nos viene de Europa, de la Unión Europea, en cómo que hay que abordar las inundaciones, España y Francia conjuntamente elaboraron un vídeo de divulgación que a mí me parece interesante y os lo voy a poner. Son como 5 minutos. Yo creo que merece la pena. Os lo pongo.
Bueno, y entonces, ya en el caso que nos ocupa, las inundaciones vinieron a través del río Magre, en primer lugar, río Magro en castellano, río Magre en valenciano, el río Magre, y el torrente del Pollo. Vamos a comentar brevemente en cada uno de los dos la incidencia que hubo. Río Magre. El día 29, o sea, hace justo un año, el río Magre, en el curso alto, llovió torrencialmente al mediodía, en el curso alto, y en el curso bajo se desbordó por la tarde. Por la tarde se desbordó. La primera riada en la Comunidad de Valencia es a la altura de Utiel, donde murieron 6 personas, la riada se llevó 500 vehículos e inundó más de 600 viviendas. Luego siguió en Requena, donde se lleva el puente de las Olleries, con cientos de años de historia, y hubo que realojar a 500 personas en el teatro principal del municipio. En Utiel, que es donde se produce la primera inundación, afortunadamente, el ayuntamiento había decidido que no había clases ese día. Utiel está, yo toda la vida he pasado por Utiel y Requena porque está camino de Madrid a Valencia, en la autovía está Utiel. Utiel es muy grande, Requena también, y Utiel tiene muchas pedanías, muchas. Entonces hay colegios por allí y de no haber estado cerrados los colegios a saber lo que hubiera pasado, ¿no? Entonces fue una medida estupenda que no hubiera docencia ese día. Bien, después del Magre sigue en Requena y luego una cosa importante, luego las aguas, el río Magre llegan a la presa de Forata. La presa de Forata fue importante, eso está en el curso del río Magre. La presa de Forata, digamos, acumula agua, y entonces el agua que acumula pues deja de fluir, ¿no? Entonces el cauce es más pequeño, ¿no? ¿Qué pasó con la presa de Forata? La presa de Forata, afortunadamente, al principio del día estaba casi vacía. A las 11 estaba casi vacía, porque antes de las inundaciones había habido sequía. Pero ¿qué pasa? Que empieza a llenarse. Fijaros ahí cómo se empieza a llenar. A las 11 estaba casi vacía, a las 3 de la tarde estaba al 35%, a las 5 de la tarde estaba al 65%. Iba subiendo. Entonces ya era muy peligroso porque podía llenarse completamente, pasar la coronación y podía colapsar. Y eso era peligrosísimo, porque debajo hay varios pueblos y muchos habitantes. Y además se tenía la experiencia de la riada de 1982, cuyo problema había sido el que se había salido, se había roto la presa de Tous. Entonces, aquí hubo mucha preocupación. Estaban ahí, ¿qué hacemos? Entonces, a las 17:35, que fijaros cómo estaba, la máxima altura está allí, a las 17:35, que había ya más del 65%, es que se iba llenando. Entonces, lo que dijeron es, vamos a desaguar. Entonces, desaguaron, avisaron a las poblaciones de más abajo, desaguan, pero con el desagüe salen 1.000 metros cúbicos por segundo, pero estaban entrando 2.000 metros cúbicos por segundo, no era suficiente. Se seguía llenando y seguían con preocupación. A las 7 de la tarde se llegó a toda su capacidad, pero afortunadamente no colapsó. Pero claro, al abrir 1.000 metros cúbicos por segundo, fijaros lo que son 1.000 metros cúbicos por segundo, que se soltaba aparte de lo que ya corría, ¿no? Pero esto fue una preocupación muy grande, lo de la presa de Forata. Bien, ¿qué pasa aquí? Hemos visto en Turís lo que llovía. En Turís. Turís es una ciudad de allí que tiene una orografía muy especial. Y entonces, ya hemos visto cómo llovía. Digamos, a partir de las 3 de la tarde, epicentro de tormentas en Turís, en Turís, que llovía, y en Carlet, tornados. Hubo como 11 tornados. Esos tornados tumbaron un camión, por lo menos, lo tumbaron completamente y tiraron, según ha dicho Red Eléctrica, tumbaron 35 torres de alta tensión. 35 las tiraron, con lo cual también hubo problemas con la disponibilidad de electricidad, pero tirar 35 torres de estas de control por los tornados.
los tornados. Precisamente José Ángel Núñez, que es el responsable de climatología de allí, de la Comunidad de Valencia, en una conferencia en Aldaya que yo estuve presente, dijo, por el incremento de los efectos de la meteorología debidos al cambio climático, decía él, dice, hubo una energía adicional equivalente a 22 bombas de Hiroshima. Y una cantidad de agua adicional que llenaría el 70% del embalse de Benatúrser. Eso lo tomé yo de la conferencia de José Ángel Núñez, de la EMET. Bueno, entonces en Carlet hubo los tornados, en Túriz. Túriz es un municipio, entonces por su parte está en alto y por su parte izquierda toda el agua que caía, que hemos visto que era cuantísima, toda esa agua iba hacia el Magro. Pero por la parte derecha iba hacia otro lado. Y la que caía por la parte derecha iba hacia el Barranco de la Horteta. Pero el Barranco de la Horteta es un afluente del Barranco del Pollo. El Barranco del Pollo es fundamental aquí. Posteriormente, el núcleo de la tormenta, que estaba en Túriz, se desplaza hacia Godelleta, y las aguas de Godelleta, que también eran muchas, van a parar a otro barranco, que es el Barranco Gallego, que a su vez ese barranco va al Barranco del Pollo. Y a Chiva. Chiva es la cabecera del Barranco del Pollo. Yo en Chiva estuve y casi es de los sitios que más me impresionó. Chiva me impresionó muchísimo. Total, bueno, el Pollo entonces bordea, el Barranco del Pollo bordea Ribarroja, donde se encuentra uno de los polígonos industriales más grandes de España, donde hay 2.000 empresas y 20.000 personas. Y pasaron muchos apuros allí. Pero luego el Pollo viene viene a una amplia zona de cultivos. A mitad de la llanura el Pollo se encuentra con el Gallego. A mitad de la llanura de cultivos el Pollo se encuentra con el Gallego. Y unidos llegan a Torrent. Torrent es una ciudad donde ahí se juntaron el Pollo que venía de Chiva con su afluente el Gallego y su afluente de la Horteta. Y afortunadamente Torrente, esto me lo decía un experto que luego comentaré, me lo decía, que él estuvo allí ayudando, y bueno, profesionalmente no, y me decía, dice, Torrente, ¿cómo se llama el pueblo? Torrente, por algo será. Históricamente, si le llaman Torrente, por algo será. Y afortunadamente ese pueblo está muy alto, está en lo alto. Quizás porque históricamente, de siglos atrás, ya sabían que eso era un torrente y para proteger al pueblo estaban arriba. El que Torrente estuviera muy arriba evitó que el diluvio entrara en el término municipal de Torrente, ¿no? Bueno, pues unidos llegan a Torrent superando claramente los 10.000 metros cúbicos por segundo. Se añade la Horteta desde Túriz, que aporta alrededor de 1.700 metros cúbicos por segundo, y en total un volumen cercano a los 4.000 metros cúbicos por segundo. En un minuto se llenarían 100 piscinas olímpicas, en un minuto. Luego está todo esto, ya los tres, o sea, el Pollo al que se ha incorporado el Gallego y la Horteta, todo esto ya llega a la llanura del Horta Sud. Y ahí en la Horta Sud está Picaña, está Paiporta, está Catarroja, y ahí se produce el mayor estropicio. El 70% de las víctimas se producen ahí, en la Horta Sud. Donde, por cierto, no llovía. En Paiporta no llovía, apenas llovía. No llovía casi nada, y en Picaña. Y mientras tanto, mientras todo esto pasa, el Magro sigue, y se sigue desbordando, y se desborda en la Alcudia y la Algemesí. Sobre la Rambla del Pollo. La Rambla del Pollo tiene un desnivel muy acusado, cerca de los 1.000 metros en su posición superior a cerca de 0 metros en su posición inferior. Eso es importante, viene así. Y eso para el agua que cae, pues es importante. Una gran proporción de la cuenca es impermeable o poco permeable, al estar constituida por arcillas y margas. Importante también, todo eso juega en contra. Presenta una notoria desconexión de partes de su cauce, carece habitualmente de agua. Esto pasa mucho. Como son ramblas que están vacías,
están vacías, eso pasa en Benicaló, en todos lados, están vacías, pues allí se hacen pues, barbaridades. Pero aquí no. Se hacen cosas que mal hechas, organizadamente y no organizadamente. Pues ahí tengo que cruzar y tal, y hago un caminito, hago no sé qué. Bueno, esa desconexión, ¿no? Drenan a la Rambla múltiples barrancos de pendientes muy acusadas. Ahora fijaros, según Baldassano, que es un experto en hidrología de Cataluña, catedrático emérito como yo, experto, dice, estos son datos que he tomado de él, dice, en la Rambla del Pollo el caudal era de 1.686 metros cúbicos por segundo a las 18:43. Equivale a 4 veces el caudal del Ebro y a 1/4 del caudal medio del Danubio, inimaginable en ramblas mediterráneas de este tamaño, que es un río seco. Se llegó a medir el caudal de 2.283 metros cúbicos por segundo. Esto requiere una explicación. Se llegó a medir esto porque en su paso por Ribarroja el medidor se rompió de la virulencia, se rompió. Siguió creciendo, pero no se pudo medir porque se había roto. Se rompió cuando marcaba esto. Los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Júcar aseguran que en los caudales de distintos barrancos la avenida que llegó a Paiporta y Picaña debió superar ampliamente la cantidad de 3.000 metros cúbicos por segundo, siendo lo máximo estimado para un periodo de retorno de 500 años de 1.800 metros cúbicos por segundo. O sea, observemos la dimensión de todo lo que pasó. Esto es la Rambla del Pollo, fijaros, la Rambla del Pollo, como por la mañana nada, y luego a partir de determinado momento, como el caudal cómo va creciendo, de golpe, cómo va creciendo, y en un momento dado se para porque se rompe el medidor. Sí, estas fotos, voy a poner unas fotos cedidas por Carlos Arteaga. Carlos Arteaga es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y estuvo allí. Bueno, Carlos Arteaga, yo le vi por televisión porque salí mucho en televisión esos días, como un experto, y me puso en contacto con él, mi primo Felistena, me dijo, merece mucho la pena. Yo le he hecho un reportaje para nuestra televisión, merece mucho la pena, contacta con él. Y como está en Madrid, dice, además está en Madrid. Contacté con él y efectivamente estuvimos hablando, una tarde estuvimos hablando por teléfono 2 horas. Y quedamos al día siguiente, el día de San Isidro, me acuerdo, quedamos en una cafetería de Madrid y estuvimos toda la mañana. Y lo de este hombre, escuchar a este hombre es estremecedor. Este hombre, Carlos, de la Universidad Autónoma de Madrid, donde estudió nuestro compañero Chema, que está aquí, compañero de la laboral, Carlos Arteaga fue allí como su misión, como experto, le llevaron allí para encontrar cadáveres. Porque fijaros, con todo lo que pasó, los cadáveres estaban desperdigados en mucha extensión y había que encontrarlos y era muy importante, ¿no? Y entonces él como experto, de acuerdo con cómo son las ramblas, cómo es el recorrido, como geomorfólogo, por dónde pueden estar los cadáveres. Y entonces, bueno, pues encontraron, por ejemplo, la Albufera la cerraron la comunicación con el mar porque como un cadáver se escapara hacia el mar, no había forma de encontrarlo, ¿no? Y entonces encontraron a casi todos con un esfuerzo tremendo, que él me dice que el esfuerzo que hicieron todos los profesionales ahí que fue espectacular, que se dejaron la piel todos. Y bueno, este hombre ha participado en más trabajos de encontrar cadáveres, pero él me dijo que como esta vez nunca. Estaba afectadísimo. De hecho, necesitó atención psicológica y tuvo secuelas físicas por cómo le afectó a él. Que dice que fue tremendo. Y entonces, él, aparte del trabajo que se le había encomendado, el trabajo que hizo, el Barranco del Pollo, que son 40 kilómetros, se lo hizo andando, todo, se lo hizo andando de cabecera hasta la Albufera, la desembocadura, para observar y ver qué veía, ¿no? Y entonces, aparte de otras cosas, encontró unos defectos de libro. Y esto él lo ha contado a las televisiones. Luego me contó más cosas que no ha contado a las televisiones, pero eso lo contó a las televisiones. Y entonces me ha dado permiso para poner algunas fotos de algunos defectos gordos que había y hay en el Barranco del Pollo.
Esto él le duele muchísimo. El Barranco del Pollo viene por la izquierda, muy ancho, con un caudal anchísimo, y de pronto en este punto gira 90 grados y se hace así de estrecho. ¿Qué pasó? Que el agua venía por ahí, venía con mucha fuerza y siguió para allá. Y más para allá, más adelante había un polígono industrial en Quart de Poblet. Y entonces él lo ha explicado en televisión, le dice, esto es un fallo enorme, ¿no? Imaginar que vais conduciendo a mucha velocidad y que de pronto, sin previo aviso, gira la carretera a 90 grados. Accidente seguro. Otro. O sea, esto es a la derecha el puente que había antes y por debajo y con posterioridad se construye la A3 por debajo, a menor altura que lo otro, o sea, lo otro que viene más y construyes una cosa nueva por debajo. Ahí, en un momento de dificultad, te llega agua abajo y se te lleva por delante. Dice que esto es un fallo tremendo. Otro fallo tremendo. Mirar ahí, de pronto viene el cauce y hace eso. Que el cauce, ojo, no es agua con lodo, con ramas, con todo. ¿Qué pasa cuando encuentra eso? Incluso en algún momento alguna cosa de estas se tapona con las ramas y con todo eso se tapona, viene con fuerza, con más fuerza y se crea lo que se llama un tsunami hídrico. O, por ejemplo, esto, fijaros, viene el cauce y fijaros, un puentecito ahí, fijaros. Bueno, esto gracias a Carlos Arteaga, y esto que me pasó ya, eso que veis ahí, a la derecha, es un coche. Un coche que arrastrado es como un canto rodado que va así y acaba de esa forma. Esto le impresionó mucho. Bueno, me parece que la economía se va a quedar para otro día, ¿eh? Y eso que es mi especialidad. Pero yo que trabajo en la economía, yo pienso como siempre que la economía tenemos que partir de la realidad, de las cosas que hay y luego introducir la economía, no a priori. No empezar con la economía y querer ajustar toda la economía, no. No querer decir la naturaleza ya se adaptará a la economía, porque no es verdad. La economía la tenemos que adaptar a la naturaleza y a otras cosas, ¿no? Por eso esto es el orden. Bien, hemos visto en el vídeo que las cosas hay que verlas a nivel de cuenca. Si la inundación se ha producido en la Horta Sur, en Paiporta y Cucaña, no puedes quedarte ahí en Paiporta y Picaña, Catarroja, y decir, vamos a arreglar esto, que aquí tenemos el problema. No, tienes que mirar toda la cuenca desde el principio hasta el final, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en la Comunidad Valenciana, la agricultura de regadío, las instalaciones industriales, los diversos equipamientos y los asentamientos urbanos y perurbanos se concentran en la parte baja de las cuencas, mientras que las partes media y alta quedan para secano y formaciones forestales. En las partes medias y altas, ¿qué pasa? Tanto los cultivos arbóreos y arbustivos de secano como la vegetación forestal, así como los suelos en que unos y otros se asientan, dejan mucho que desear. Eso no lo digo yo. Esto lo dice un informe del Colegio de Biólogos de la Comunidad Valenciana, un informe después de la Dana que salió publicado en junio de este año. Ojo, tenemos que mirar las partes medias y altas, y ahí tenemos problemas. Y eso tenemos que cuidarlo, porque tiene repercusiones. Entonces, los cultivos arbóreos y arbustivos, la vegetación forestal y los suelos, dejan mucho que desear y nos causan problemas. Y eso no lo podemos obviar. Eso lo tenemos que abordar.
Entonces dice, a lo largo de los últimos, todo esto es del informe del Colegio de Biólogos, a lo largo de los últimos 50 años, prácticas tradicionales de conservación del suelo y del agua ligadas al secano, como los abancalamientos o la existencia de pequeñas represas en barrancos y ramplas, han caído en la más completa de las decadencias o en su total extinción. Y esto servía de un poco de alivio al agua. Algo ayudaba, por lo menos algo ayudaba todo esto, ¿no? Esto es, como hemos oído este verano con los incendios forestales, hemos oído, ¿no?, de expertos decir, joder, es que las prácticas anteriores donde había ganado, donde había gente ahí, eso estaba cuidado, estaba limpio y ahora está abandonado. Pues con esto pasa más o menos lo mismo, ¿no? Con lo tradicional. Lo tradicional servía. Pero luego, además, en cuanto a los bosques, cerca de 800.000 hectáreas forestales, extendiendo el equivalente a la tercera parte de la superficie total de la Comunidad Valenciana, se han quemado en los últimos 50 años en incendios forestales. Y entonces hay bosques que tenía que haber, pues no hay. No hay. Y entonces, ¿qué pasa con los bosques y con la zona de secano? ¿Qué pasa? Al haber deforestación, ¿qué pasa? Que al caer agua, o sea, los bosques, los árboles de secano, los arbustos, cuando cae el agua, la retienen. Primero retienen agua. Segundo, el agua que cae, digamos, va más lenta que si viene de golpe. Y luego, por otra parte, si no hay vegetación, en cuanto viene la lluvia, erosiona el terreno. Y de ahí viene todo el lodo que se arrastra, está llevando tierra que se estropea y que causa problemas. Y eso causa problemas río abajo, ¿no? Y entonces llegamos a la parte baja. En la parte baja es donde se producen las inundaciones, está el Horta Sud, está lo más complicado. ¿Qué pasa? Aquí ha habido una ocupación del terreno por construcción de vivienda, cuando nos dio aquí por la fiebre de construir y construir y construir en estas 2 décadas que todos recordamos, construir. Y luego mucha industria se concentró en esa parte. Y entonces en esa parte tenemos mucha población y mucha economía que se ha perdido, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, del Horta Sud, por ejemplo, 20 municipios. Fijaros, la población que había en 1960, en 2000 había 383.000 personas y en 2024 492.000. Sin embargo, en la provincia de Valencia, fijaros, en toda la provincia de Valencia no crece tanto, crece pero no tanto. O sea, el incremento de población y, por tanto, de densidad de población y, por tanto, de construcciones y, por tanto, de sellado del suelo con cemento y hormigón y cerámica y tal, que no deja que el agua vaya hacia abajo y que viene más rápida y que eso para las inundaciones es tremenda, pues esto ha afectado, ¿no? Y aquí tenemos la densidad de población, aquí se ve más claro, ¿no? Aquí se ve más claro. El Horta Sur, sí, densidad de población por kilómetro cuadrado. Fijaros, en el Horta Sur, de una densidad de 391,66 habitantes por kilómetro cuadrado, se ha pasado a 508 en 20 años. Fijaros cómo crece, ¿no? Y entonces, esto es una cosa que todos los expertos... sí, aparte esto, y aquí ya voy a terminar. Esto también, además estos cuadros que os pongo son del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Entonces, cobertura del suelo, estructura porcentual. Fijaros que artificial, mirar de la tabla de abajo, aquí. No se ve. Bueno, en la tabla de abajo, fijaros el suelo artificial. Artificial quiere decir cemento, sellado de suelo, ¿no? En la Horta Sud, el 24,8% del suelo es artificial. El 7,55% del total de la provincia de Valencia.
Agrícola también hay, y natural hay muy poco, ¿no? Entonces, esta es una cosa que todos los expertos están de acuerdo, que el uso del territorio que estamos haciendo allí no ha sido correcto, no se ha tenido en cuenta, se ha dejado que creciera desordenadamente, y esto no puede ser. No puede ser. Entonces, aquí tenía cosas de economía, pero me las salto. Bueno, sí, os voy a poner... Bueno, sí, voy a terminar. Factor meteorológico, factor hidrológico, pero lo más importante, el factor humano, ¿no? Lo más importante, no nos debemos olvidar. Ya está, eskerrik asko zuen arregagatik. Entonces ahora no os quiero quitar tiempo de vuestros comentarios y de vuestras preguntas, y la economía la dejamos para otro momento. Muchas gracias por su atención. Emilio, moltes gràcies per vindre a Oñati. Y ahora abrimos el turno de preguntas. A ver, matemática. Hola, Egunon. Egunon. Has puesto muchísimos ejemplos de cosas mal hechas que habría que mejorar. ¿Tú ves voluntad de cambio? ¿Crees que hay voluntad de planificación para hacer eso que comentabas que estaba mal? Vamos a ver. Pregunta interesante, muy interesante. A ver cómo te contesto. Primero, en primer lugar, personas muy preparadas y muy formadas en la Comunidad Valenciana para abordar estos temas las tenemos. Tenemos equipos buenísimos. Se han movilizado durante todo este tiempo, hay informes de distintos colectivos, los economistas, geógrafos, biólogos, ingenieros, arquitectos, se han movilizado y hay propuestas hay muchísimas de cosas que hay que hacer, muchísimas. La población de la Comunidad de Valencia lo ha pasado muy mal, y por una parte hay voluntad de que esto se mejore y de que esto sea un antes y un después. Pero, por otra parte, hace como 10 días hablaba con una prima mía que está en Catarroja, que es profesora allí, y le preguntaba ¿cómo estáis en Catarroja? ¿Qué sientes tú? ¿Cómo lo ves? Y dice, veo a la gente como que no ha salido del shock todavía. O sea, el shock ha sido tan grande que no han salido todavía, un año después. Dice, a veces, vamos a hacer algo, propones algo y la gente dice, déjame tranquilo que ahora no puedo, como que no puedo. Ahí, ¿no? Por parte de la sociedad y de los colectivos y de gente preparada, sí. Luego, ¿qué os voy a decir yo de la política? ¿Qué os voy a decir? Que no sepáis. O sea, esto haría falta, y yo creo que lo demandamos todos, que fuéramos todos a una, que dejáramos otras diferencias y que todos nos pusiéramos y colaboráramos, todos a una. Y esto, en estos momentos, como está España y cómo está el mundo, estamos todos preocupados, yo como vosotros, ¿no? Entonces, sí. Hay una cosa que esto insisten mucho, el informe del Colegio de Biólogos me ha encantado. Luego hay varios profesionales que escribieron un artículo que salió en Levandre, que es 13 ideas para abordar esto, que me pareció muy bien también, muy interesante, ¿no? Y los biólogos y luego los geógrafos también dicen, los biólogos dicen, cuidado
cuidado. O sea, aquí hay soluciones estructurales, o sea, soluciones hidráulicas, vamos a hacer muros, vamos a hacer presas, vamos a hacer no sé qué, vamos a hacer barreras. Y luego están las soluciones basadas en la naturaleza y adaptarnos a la naturaleza y a los ríos, ¿no? Los biólogos dicen, nosotros, ellos proponen 32 medidas de 32 tipos, los biólogos, 32 tipos. Y dicen, las hidráulicas no nos oponemos, en algunos casos pueden ser necesarias, pero hay como, digamos, una tendencia muy humana, que es decir, no, yo quiero, o sea, esto está muy mal, yo quiero que me lo arreglen ya, venga, ya, que me pongan una barrera aquí. Yo cuando fui al Daya vi pancartas, desvío hacia Alturia ya, desvío del barranco de aquí hacia Alturia ya. Hay gente que dice, todo al desvío del Turia, cuidado con el desvío del Turia. Cuidado con el desvío del Turia, que como mucho admite 4.200 metros cúbicos por segundo, y solo en el Pollo ya había 4.000. Algunos decían, el Pollo que se vaya al Turia. Me acuerdo que mi primo, del periodista, cuando decía, pero hay gente que dice eso, ¡qué barbaridad! Se ponía enfermo. ¡Qué barbaridad! O sea, el desvío del Turia ya vino muy cargado. No le podemos meter más, porque entonces también se desborda, ¿no? Entonces, a lo que voy. Hay una cosa muy humana, que es decir, quiero una solución que funcione ya, que es, digamos, de tipo estructural, y las otras como que dan igual, ¿no? Y entonces los biólogos dicen, no renunciamos a medidas de tipo estructural, a medidas hidráulicas, pueden ser necesarias, no estamos en contra, pero las otras no nos debemos olvidar, las otras, las biológicas, que son muchas distintas. Ellos ya digo que proponen 32, que son muy interesantes. Y, por ejemplo, los geógrafos, hay un grupo de geógrafos que dicen una propuesta, dicen, porque aquí tenemos un problema de los terrenos inundables, que son inundables. Sabemos que son inundables y están ocupados. Y tenemos un problema, ¿no? Unos geógrafos, una medida que proponían, los geógrafos decían, cuando haya, o sea, que la construcción de una medida estructural no dé lugar a cambios en la calificación de terrenos para que se pueda construir. Porque es una tentación. Ponemos aquí una cosa, venga, para salir del paso, pero ya se puede construir. No, que no se pueda construir, dicen, para evitar esas tentaciones, ¿no? Bueno. Galderen bat. Permitir que os diga un par de cosas, aprovechando que no hay ninguna pregunta, me la hago yo. Me hago yo una pregunta a mí mismo, una autopregunta. Cuando has empezado la pregunta, la has empezado muy bien, que me ha gustado. Y que es decir, bueno, has dicho cosas mal hechas. Habrá cosas bien hechas, ¿no? Y a lo mejor no he dicho cosas bien hechas, ¿no? Y no podemos salir de aquí y decir que todo se ha hecho mal, ¿no? Dejarme dar algunas cosas positivas que se han hecho bien. Por ejemplo, Onteñén. Onteñén es una ciudad donde además vive un sobrino mío, lo conozco bien, un sobrino mío. Vive en Ontinyent, lo conozco bien. Ontinyent, provincia de Valencia, ciudad importante, con muchos habitantes. En 2019 hubo una inundación importante, en 2019, una dana. Algunas casas, algunas viviendas de planta baja, entró el agua y arrasó con esas viviendas. ¿Qué ha hecho el ayuntamiento? ¿Qué hizo el ayuntamiento? ¿Y qué ha hecho? Además hay que decir, el ayuntamiento de Ontinyent, liderado por el alcalde Jorge Rodríguez y el concejal de obras Óscar Borrell, lo que han hecho, que este mes les han recibido la Unión Europea como para ponerles de ejemplo. ¿Cuál es la decisión que tomaron? Dijeron, esas casas que han inundado, ahí no pueden estar. Y esas familias que están ahí, aunque lleven toda la vida viviendo, ahí no pueden estar. ¿Qué hizo el ayuntamiento de Ontinyent? Se movió, consiguió fondos de la Unión Europea, del Ministerio de Transición Ecológica, de la Generalitat Valenciana, de la Diputación de Valencia, y luego el ayuntamiento puso 2 millones de euros. ¿Y qué hizo? Adquirió esas casas, las adquirió el ayuntamiento para demolerlas. Las adquirió el ayuntamiento y las demolió. Y a esas familias les buscó otra zona, otras viviendas. Y ese espacio que quedó ahí
hicieron un parque inundable, parque que se llama Las Mamás Belgas. Y es un parque en el que disfrutan las familias, van allí. Además, está puesto de tal forma que sea inundable, o sea, que se disfrute de él, y cuando haya una inundación, que no haya elementos, digamos, que limiten y que estorben, lo disfruta la población, y lo hicieron unas arquitectas, que también he leído entrevistas suyas, y el parque se llama Parque Inundable Las Mamás Belgas. Me consta, yo he preguntado a mi familia y me dicen que ha tenido buena aceptación en el ayuntamiento, y de hecho el ayuntamiento dice que con esta experiencia, que además como está recibiendo elogios por parte de todos los sitios y de la Unión Europea también, que su idea es esto, ampliarlo y otras zonas, ampliar, buscar más zonas inundables y hacer lo mismo, ¿no? Este es un ejemplo. Esa ha sido mi pregunta. Bueno, Mr. Servait. Sí. Ah, sí, Mercedes. Mercedes, sí. Que lo cuente también. Muy bien. Mercedes, muy bien. Muchas gracias. Sí, otra experiencia, otra cosa positiva, ¿no? Otra cosa positiva. Además, yo no tengo problema, no tengo por qué no tengo ni que hacer publicidad ni que no hacer publicidad, como no tengo que hacer publicidad del alcalde de Ontinyent, ¿no? Pero lo he dicho. IKEA de Alfafar. Alfafar es una localidad que ha sufrido los estragos. De hecho, aunque no lo he puesto aquí, por el consorcio de compensación de seguros, las 5 poblaciones que más dinero han recibido, porque lo han necesitado, del consorcio de compensación de seguros, son, por este orden, Paiporta, la primera, la que más, Catarroja, la segunda, la tercera, Algemesí, este es del Magre, Aldaya y Alfafar. O sea, Alfafar es la 5ª que más ha recibido. Bueno, pues en torno a 2013, IKEA pidió permisos para poner una planta, como las que conocemos en todos lados, de venta en Alfafar. Recibió todos los permisos y tal, y bueno, pues se puede construir. Pero entonces tenían los planos, tenían ya todos los acuerdos y tal, pero entonces dijeron, espera, tienen que venir los ingenieros de Suecia, tienen que venir nuestra gente de Suecia. Vienen los de Suecia y dicen, parar, así no, este proyecto no lo aceptamos. Estamos cerca de la Albufera y estamos en una zona inundable, así no. Rehacen el proyecto, tiene que ser de esta forma. Tuvieron nuevos acuerdos, nuevos permisos, retrasó todo, con el espacio, los que tenían que vender y tal, al final se hizo. Yo lo he visto, el IKEA de Alfafar. El IKEA de Alfafar, ¿cómo lo hicieron? Nada de sótanos. Primero, sótanos prohibidos. Nada de sótanos. Planta baja para coches, para aparcamiento de coches, planta baja, pero sin paredes, solo con columnas. Planta baja para coches, para aparcamiento de coches. Planta primera para aparcamiento de coches. Sin paredes, solo columnas. Planta 2 para arriba, ahí sí, ahí ya la tienda y todo. Almacenes, stocks, todo. Los grupos autógenos tenían grupos para, en caso de pérdida de electricidad, para poderse generar la electricidad, arriba de todo, no abajo como se suelen poner, arriba de todo. ¿Qué pasó ese día? Primero que había cuando hubo todo el problema, había como 700 personas dentro, y dijeron, quedaros donde estáis, y 150 trabajadores, quedaros donde estáis. Tenían luz, que no había luz en toda la zona, allí había luz, pudieron cargar los móviles. Desde allí, desde la segunda planta, yo he visto vídeos, gente ahí medio nadando, le tiraban cuerdas y la rescataron. Bueno, pues es un ejemplo también de una cosa que ha funcionado y que debe servir de ejemplo, y es una cosa positiva también, ¿no? Y si queréis que os diga otra cosa positiva, ya, esta es más. Otra cosa positiva que tengo aquí anotado, que esto además, esto me lo dijo
un compañero de Alzira. Alzira es donde hubo la presa de Tous. Dice, yo he dado una conferencia y esto lo he dicho porque me parece una cosa positiva, ¿no? Bueno, pues os la voy a decir, ¿no? Bueno, no de ahora, sino es de 1958. Un alcalde de Valencia franquista que se quejó, se jugó el puesto, lo perdió, pero levantó la voz, ¿no? Entonces la riada de 1957 fue tremenda, ¿no? Fue tremenda. Yo me acuerdo que era pequeño y entonces tenía 3 años y medio y estaba en Benicarló y yo lo recuerdo todavía. La riada en Valencia, lo que ha pasado, qué horrible, ¿no? Fue entre los días 12 y 14 de octubre de 1957. Entonces, ahí ya, bueno, pues aquí hay que hacer ya una obra grande, y a partir de ahí vino el desvío del Turia. Eso procede de esa época. Pero entonces estaba todo centralizado, Franco acudió allí, se creó una comisión del ministerio, proyectos y tal, que esto se iba a hacer una cosa de envergadura, cosa que al régimen le venía bien, porque estamos en 1958, en 1959 fue el plan de estabilización, que desde el punto de vista económico fue importante, y en ese momento las obras así rimbombantes le venían bien al régimen, ¿no? A todo esto, el 19 de junio, vamos a ver, en junio de 1958, un temporal de lluvias provocó una nueva avenida en el Turia. La magnitud fue discreta, pero sí, se produjeron inundaciones en zonas bajas de la ciudad, evidenciando que muchos colectores y acequias que estaban cegados por las toneladas de lodo depositadas. Y entonces el alcalde, que era un tal Tomás Trevor Azcárraga, segundo marqués del Turia, alcalde de 1958, el 19 de junio, pronunció un crítico discurso en el que recalcó enérgicamente la escasa implicación del gobierno a la hora de resolver el asunto de las crecidas, el retraso de las ayudas estatales prometidas y, en definitiva, el olvido institucional de Valencia. Consecuencias, fue cesado. Y además su intervención fue prohibida. Pero no solo a él, sino que el director del periódico de las provincias, que también quiso hacer eco, le censuraron, pero también lo echaron. Y le echaron de la forma esta, ¿no? El director general de prensa exigió la dimisión de ese periodista, que se hacía eco de las palabras del alcalde, a cambio de mantener la actividad del rotativo. Entonces estas dos personas fueron cesadas. Y se atrevieron, en 1958, se atrevieron a levantar la voz, ¿no? Esto es una cosa positiva también, ¿no? Eso fue en junio. Bueno, pues la solución del sur fue aprobada el 22 de julio de 1958. O sea que debió tener efecto, ¿no? Yo creo que gracias a tu intervención, yo creo que por lo menos damos algunas pinceladas positivas, ¿no? Que no hay que perder la esperanza y hay que tenerla, ¿no? Que tenemos motivos para la esperanza, ¿no? Bueno, ¿alguien más se anima? Bueno, como ya nos has contado mucho, Emilio, muchas gracias. Ha estado muy bien la charla y hasta la próxima. A la próxima. Eskerrik asko. Eskerrik asko.